El Evangelio de Marcos, Jesús bendice a los niños y los utiliza como un ejemplo de cómo debemos recibir el reino de Dios. Por eso que el evangelista presenta un detalle que es bien importante, ya que en el tiempo antiguo y durante ese periodo, tanto mujeres como niños no tenían un lugar de prominencia en la sociedad. Y siendo así, pasados por alto, vemos cómo el evangelista Marcos resalta una de las funciones ministeriales de Jesús hacia los niños, porque en ellos hay un tesoro que cada adulto debe integrar para su relación con Dios y que tenga una vida con Él de manera contemplativa. Es por eso que cuando buscamos en Marcos, el capítulo 10, versículo 13 al 16 dice, y le presentaban niños para que los tocase. Y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños, venid a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Dice que tomándolos en los brazos, poniéndolos en las manos sobre ellos, los bendecía. Con la venida del Maestro, el reino de Dios ha venido con poder y autoridad. El llamado del mismo Cristo es arrepentíos y creed en el Evangelio. Y esta predicación trae a su pueblo de Israel, porque Él vino a salvar primeramente a la nación de Israel de sus pecados, para que se convirtieran en proclamadores del mensaje de salvación. Además, ellos tenían esa encomienda y podemos ver entonces cómo a través de su ministerio Jesús no dejó a ninguno de ellos ni los pasó por alto. Y debemos ver cómo nosotros también entendamos la función que es ministrar a los niños, pero también ver la enseñanza que hay detrás de ellos. Ahora, cuando pensamos en el pueblo de Dios, el cual Jesús había venido a salvar, muchas veces pensamos por alto a los que son más grandes, pues son el vivo ejemplo de cómo debemos entrar al reino de Dios. Y esto no es solo nos pasa a nosotros, le pasa en aquella época al mismo pueblo de Dios, incluso a los discípulos que habían sido seleccionados por el mismo Jesús para llegar a ser apóstoles. Estas personas hacían parte del grupo del marginados por la sociedad de entonces y ahora no es muy distinto. Pero, ¿cómo consideraba Jesús a los niños? ¿Qué nos enseña a través de ellos? Por eso vamos a ver a través del pasaje la respuesta a esa pregunta. ¿De quién es el reino de Dios? De los que son como niños. Esa es la primera respuesta o primera de las muchas que Jesús dio en su exactamente de los que son como niños. No queremos decir que la salvación es para aquellas personas que actúan de manera infantil, que hacen pataletas como niños pequeños o que pelean por cualquier juguete con sus hermanos o amigos. No, nos estamos refiriendo a lo que el texto indica. Pero podemos entonces encontrar en los versos 13 y 14 en lo que señala Marcos que lo ocurrido con estos niños es precisamente lo ocurrido con aquellos a quienes vienen al reino de Dios. ¿Qué pasó con todos estos pequeñitos, con estos infantes? Pues fíjate lo que dice la Escritura. Ellos fueron traídos a Cristo. No eran los pequeñitos que espontáneamente declaraban, quiero venir a Jesús para que me bendiga, o he decidido venir a Cristo, o reconozco que necesito salvación. No, nada de eso. Fueron sus padres u otros adultos los que trajeron a estos niños a la presencia de Jesús, que dependiera entonces de él el bendecirlos, pues él los iba a bendecir. De Jesús dependía la vida de estos niños desde entonces y en lo porvenir. ¿Recuerdan entonces cuando Jacob bendijo a los hijos antes de morir?
habló acerca del futuro de ellos. ¿Recuerdan cuando Isaac bendijo a Jacob pensando primero que era Esaú, y aun cuando luego que supo que era Jacob, la bendición proferida se mantuvo? Pues realmente era la bendición de Dios prometida a Isaac, el cual seguiría en su hijo. Y el mayor bendecimiento a uno menor. Y el más grande estaba acá bendiciendo a los niños. La gente traía a sus pequeñitos a Cristo, quien tenía el poder de sanar enfermos, echar fuera demonios, restaurar personas afligidas y destruidas por el pecado, y que tenía poder para bendecir a los pequeñitos de modo que siempre sean guardados por Él. Y esos pequeñitos fueron traídos a Cristo, pues aunque no observamos que pudieran expresar su fe, la fe de sus padres o parientes fue manifestada en la acción que no es desechada por el mismo Jesús. Estos pequeñitos, como podemos ver, así como fueron traídos por fe. Todo aquel que es llamado y escogido por Dios para salvación. Y cuando digo escogido, no es que Dios selecciona a uno y otros, no. Escogidos porque creyeron en el mensaje del reino. Entonces, estos niños al crecer iban a escuchar que desde su tierna infancia habían sido tomados en los brazos del Señor Jesús y habían recibido directamente su bendición. Ahora, ¿cuál sería su actitud entonces frente a este hecho espectacular que demostraba la aceptación de Cristo? Pues aún como infantes fueron amados por Cristo. Las mujeres y los niños tenemos que ver que hacían parte de los marginados en la cultura, como habíamos señalado anteriormente, en la cual vivió el pueblo de Israel. Es por eso que en ese entonces Cristo manifestó su grande y tierno amor para con ellos. Los discípulos tal vez pensaron que habían cosas muy importantes para el maestro, o que era necesario espacio para descansar, y venir con niños ante él sería como una especie de distracción o un estorbo. Pero fíjese, y no veían con buenos ojos a quienes traían a los niños. Y por eso reprendían a las personas que traían sus pequeñitos al Señor. Pero Jesús se da cuenta de ello y dice que estaba indignado por la actitud de esto. Los reprende, les llama la atención y ejecuta una acción que queda grabada para siempre en la memoria y en el corazón de cada uno, de cada discípulo, de tal forma que hace parte del relato de las buenas nuevas consignado a través en Mateo, a través de Marcos y a través de Lucas. Jesús demuestra que para él los niños son importantes y también necesitan su bendición. El apóstol Pedro más adelante escuchará la instrucción de apacentar los corderos del rebaño de Cristo. Y estos corderitos también son objeto del cuidado del buen pastor. Son parte del rebaño. Y aunque sean muy pequeños, sí son vistos por Cristo y son objeto de su tierno amor. Y como ellos son todo lo que entra en el reino de Dios, aquellos que son objetos del tierno amor de Dios, que los ve como parte de los suyos y da provisión para su salvación y no permite que se le impida entrar en su reino. Estos pequeñitos fueron escogidos por Cristo. Jesús decía acerca de ellos, porque de los tales es el reino de Dios. No pongan tropiezo a los niños, como antes habíamos estudiado y analizado en escuelas bíblicas. No, tenemos que abrir las puertas para que ellos conozcan a Cristo. Triste ver, por ejemplo, que el Estado en muchos países pretende imponer a los niños toda suerte de creencias ajenas a Cristo, ajenas a la fe de sus padres, por medio de la educación y de los antivalores que tanto se promulgan y promueven hoy en día. Tenemos que tener mucho cuidado con la educación de nuestros hijos. No es al Estado a quien usted y yo vamos a dar cuenta en la eternidad, sino le tenemos que dar cuenta a Dios Todopoderoso por la instrucción de nuestros hijos del reino de Dios. Y no es menos triste ver que en ocasiones en la iglesia, escuche bien, no se reconoce la niñez como parte integral de ella y se dejan en un segundo plano.
Algunos buscan un lugar especial para ellos, pero finalmente son alejados de sus padres y de la fe de sus padres. Y vemos los niños que crecen sin relacionarse con los adultos, sin poder entablar una conversación con sus hermanos mayores, sin poder adorar juntos al mismo Dios que los ha escogido. Jesús demuestra que los niños no son granitos, como dice también en algunos, sino que son parte integral de la iglesia, miembros del cuerpo de Cristo, parte de aquellos que también fueron escogidos desde la fundación del mundo. De los tales es el reino de Dios. Ahora, ¿qué significa esto? De los que confiada y humildemente creen. Ese es nuestro punto. Al preguntar de quién es el reino de Dios, tenemos que responder: el reino de Dios es de los que confían humildemente y creen en Cristo. Esto es lo que podemos entender cuando escuchamos al Señor que dice: porque de los tales es el reino de Dios. No se nos dice en el pasaje que los niños estaban llorando y asustados porque los traían a Jesús. No se dice que venían con dudas o reservas respecto a la efectividad de la bendición que pudiera darles Cristo, de la dirección que realmente pudiera dar a sus vidas o en lo porvenir. No estaban preocupados tampoco por lo que más adelante pudieran ocurrir con sus vidas. Y si valía la pena realmente venir a Jesús, identificarse como parte del pueblo del pacto y andar en ese pacto. Ahora, ¿creen ustedes que un niño como nuestros hijos, que todavía no tienen esa capacidad cognitiva, poner a analizar de manera profunda, prácticamente, hermano, aún cuando ellos no entienden y tienen esa mentalidad de carácter infantil, Dios demanda que sean llevados a Él? Y es totalmente un absurdo siquiera pensar que un infante considere eso. No, nosotros somos responsables de llevar la palabra de Dios a nuestros hijos para que ellos conozcan al Dios de la Biblia. Y es por eso que ustedes podrán decirme: pero ¿acaso no es absurdo dudar de Cristo? No importa si somos niños o adultos. No es absurdo pensar que Él no tiene cuidado de nosotros y que puede no solo perdonarnos, sino limpiarnos de toda maldad y hacernos vivir para su gloria en cualquiera que sea nuestra situación. No es absurdo estar desconfiados, desconectados con la enseñanza de Cristo cuando estamos rodeados de tentaciones y afligidos por el pecado propio y el pecado que otros cometen contra otros. No tiene sentido que los hijos de Dios duden que el Señor pueda o quiera salvar integralmente. Es decir, dar perdón de pecados, vida eterna, aquí, ahora y por la eternidad. En otras palabras, vida abundante. Mortificando el pecado, creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, confiando en sus promesas de estar con nosotros todos los días, pues Él así lo garantizó, lo prometió de manera categórica, para estar con nosotros siempre. El salmista podía expresar también su fe y adorar. Escuche, adorar al Todopoderoso, porque sabía que Él lo iba a guiar. Por eso es que dice: porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Y eso es una forma de expresar su fe y adorar al Todopoderoso, que Él nos guiará aún más allá de la muerte. El Señor declara entonces solemnemente: de seguro, de cierto, digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Si vuestros argumentos, consideraciones, pensamientos u ocasiones no se ajustan a la simple confianza o a la humilde dependencia de Cristo, no podrá entrar al reino de Dios. No podrá disfrutar de la vida eterna, de la paz que sobrepasa todo entendimiento, de ser transformados a la imagen de Cristo. Esto es importante, que nosotros podamos entonces disfrutar el tierno amor de Dios, su gozo inefable y glorioso, experimentar un día el cielo y la tierra nueva.
cree humildemente en Cristo, recibe por la fe la paz que solo Cristo te puede dar y que ganó para ti en la cruz. Pues fíjese, ¿de quiénes son bendecidos por Cristo? ¿De quiénes es el reino de Dios? ¿De quiénes son bendecidos por Cristo? Luego que el Señor Jesús reprende a los discípulos y quita el impedimento que se les estaba colocando a los niños para estar en la presencia de Él. Nos relata Marcos, tomándolo en los brazos, poniéndolo las manos sobre ellos, los bendecía. Tomó el trabajo de alzar y colocar en sus brazos uno por uno a los pequeñitos que llevaba. Y como se solía hacer, realizar una breve oración bendiciéndoles. ¿Será que esta acción no es una muestra fehaciente del tierno amor de Jesús por sus pequeñitos? ¿Será que con esta acción el Señor Jesús dice que promesa del juramento de Dios a su pueblo no cubre a los niños? ¿Para quién es la promesa y la bendición de Dios? Usted puede buscar y puede encontrar en las Escrituras, puede hacer referencia a Hechos 2:39 y Hechos 3:25. Los niños que toman el Señor Jesús son considerados parte del pueblo de Dios y receptores también de las promesas hechas a sus padres, como observamos en la predicación de Pedro, que acude a lo dicho por el mismo Dios a su pueblo, un pueblo formado entre todas las naciones de la tierra, niños, adultos, miembros del pueblo del Señor, son bendecidos por Cristo, tomados como pueblo de Dios, escogidos para salvación en Cristo. Todo esto, como señala el apóstol Pablo también, de pura gracia. Jesús no le pagaron por bendecir a los niños. El don de Dios no se compra, no hay dinero ni cosa alguna que pueda ofrecer por ello. Son aquellos, los niños receptores de la gracia de Dios, los que pueden entrar en el reino de Dios. Son aquellos que han sido bendecidos por Cristo, de quienes es el reino de Dios. Si tú has creído en Jesús, es por la pura gracia de Dios. Y entonces eres un niño de aquellos que han sido bendecidos por Cristo, uno de aquellos que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Pregunta: ¿de quién es el reino de Dios? De los que son como niños, traídos en Cristo, amados por Cristo, escogidos por Cristo. De los que humilde y confiadamente creen y abrazan la promesa de Cristo y son bendecidos por Él. Y es por eso que los niños son dependientes y creen lo que se les dice, así que cuidado con la introducción, o mejor dicho, con la enseñanza también que nosotros le damos. Vivimos en un mundo donde ahora el sistema quiere educar a nuestros hijos y quitar esa responsabilidad paternal de nosotros los padres. Nosotros tenemos que levantarnos en alta voz y decir que nosotros somos los responsables de la educación, del temor de Dios y de una vida recta para nuestros hijos. Por lo tanto, esa responsabilidad no le compete ni siquiera al sistema gubernamental, le compete a los padres que Dios ha capacitado. Por eso que hemos sido llamados para presentarlos a Dios, para decirle al Señor que ellos son nuestra bendición y que nosotros fuimos llamados para educarlos en el temor de Dios y que ellos puedan luego desde pequeños poder diferenciar entre lo bueno y lo malo. Y como habíamos señalado, los niños son dependientes. Escuche bien, dependientes, y creen lo que se les dice. Así que tenemos que tener cuidado con la instrucción de nuestros hijos. Aprendamos de ellos que necesitamos crecer y aceptar confiadamente la promesa del Señor. De la misma forma que ellos creen en nosotros cuando les decimos que les vamos a comprar, los vamos a proteger, los vamos a cuidar, ellos descansan sin cuestionarse. Nuestros hijos no nos preguntan si tenemos que pagar la hipoteca, si tenemos que pagar nuestras deudas, si tenemos que proveer alimento
porque ellos han confiado que nosotros, los padres, vamos a hacer su provisión. De esa misma manera, Dios quiere que nosotros confiemos en Él, porque Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Es por eso que tenemos que aceptar confiadamente en la promesa del Señor. Pidamos al Señor que tenga misericordia y nos haga entonces como esos niños de quien es el reino de Dios. Es por eso que somos llamados para instruirlos, pero también somos llamados en aprender de que tenemos que descansar en las promesas que Dios ha dado, de la misma manera que un niño descansa de la seguridad de sus padres. El Dios de la Biblia nos ha garantizado darnos el cuidado y la protección necesaria. Y Él tiene todos los recursos y tiene todo bajo el control, aun cuando nosotros nos veamos las cosas que están a nuestro favor. De la misma manera que Él dijo, dejad los niños, venid a mí y no se lo impidáis, porque de tales es el reino de los cielos. Queremos decirle que el Señor también nos dice a nosotros, venid a mí, porque de tal es el reino de los cielos. Venid de la manera que viene un niño, con una acción inocente, con un corazón abierto, para que puedas disfrutar de la promesa del Todopoderoso. Bendiciones. El Evangelio